Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que están en este momento en nuestra sintonía. Es un privilegio poder saludarles en esta oportunidad desde acá de cabinas de Radio Vida. Les saluda a su hermano y amigo, el pastor Carlos Melgar, de la Iglesia Pentecostés El Redil del Señor, aquí en la ciudad de Reno, Nevada. Así es que un saludo muy especial para todos ustedes. Todos los hermanos que en este momento y amigos que nos están escuchando acá en la ciudad, hasta donde estemos llegando, ¿verdad? Con la señal de esta radioemisora, Dios les esté bendiciendo. A aquellos que nos están escuchando a través del internet también, en cualquier parte del mundo, un saludo muy, pero muy especial para todos ustedes. Damos gracias al Señor por esta bendición, esta oportunidad que Dios nos permite poder darle honras y glorias a ese Dios todopoderoso. Así es que aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. De la misma manera, a los hermanos y amigos que están acá en la transmisión que estamos haciendo en vivo a través del Facebook, Dios les bendiga. Así es que ahí sí estamos, ¿verdad? Si el sonido, el audio se está escuchando bien, ahí coméntenos, por favor. Queremos estar seguros de que estamos saliendo bien también con el audio acá en la transmisión en vivo. Así que damos gracias a Dios, como dije, por esta oportunidad que Dios nos concede. Un saludo para todos los amigos que nos están escuchando. Qué bueno que usted puede escuchar palabra de Dios en esta hora. No pierda nuestra sintonía, ¿verdad? Porque traemos palabra de Dios. Vamos a estar llevando un estudio de la palabra de Dios. Así es que le invitamos a que esté con nosotros. Si usted está, ¿verdad?, recién llegado a la ciudad, usted está buscando un lugar donde congregarse, no lo ha encontrado todavía, pues le invitamos, si gusta hacerlo con nosotros, congregarse con nosotros en la iglesia, ¿verdad?, El Redil del Señor, acá en la ciudad de Reno, Nevada. Estamos ubicados en el 2850 de la calle Brundleway, o Brundleway como comúnmente se conoce, acá en la ciudad de Reno, ¿verdad? Le esperamos. Tenemos servicio los días lunes a las 7 de la noche, miércoles a las 7 de la noche, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Así es que ahí estamos, ¿verdad? Todos estos días, ahí están los horarios en los cuales estamos reunidos para honrar, glorificar, exaltar, bendecir el nombre del Señor. Si usted quiere escuchar palabra de Dios, le invitamos a, ¿verdad?, estar con nosotros. Y si desea oración, usted puede llamarnos también acá al número de teléfono que tenemos en este momento en cabina, al 775-829-1550, 775-829-1550, ese es el número de teléfono acá en cabina, o al terminar el programa usted puede hacerlo en mi número de teléfono al 775-685-8236. Ahí está la información de los horarios, cultos, dirección, número de teléfono, al cual usted puede llamarnos. Así es que gracias al Señor, porque Dios es un Dios bueno. Dios bendiga a los hermanos que vienen llegando acá a la página. Dice ahí nuestro hermano Ronald, envía un mensaje, dice saludos desde Mianguera, del Golfo de El Salvador. Lo conocí en Puerto Parada, donde cantó y predicó un poderoso mensaje. Qué bueno, hermano, que está también acá, ¿verdad?, en esta transmisión con nosotros. Es un privilegio para mí también saludarles, y qué bueno que estamos en esta bendición de predicando la palabra del Señor. Le damos la bienvenida al programa. Tenemos un canto que vamos a escuchar. Antes dije, ¿verdad?, los hermanos que nos están viendo a través del video que estamos transmitiendo, avísenos si todo está bien, el sonido está bien, la alabanza se escucha bien. Coméntenos ahí, por favor. Queremos saber para que al momento de predicar la palabra todo, ¿verdad?, esté funcionando bien, se escuche bien acá. Dios nos siga bendiciendo y nos quedamos con este tema para la honra y gloria del Señor. No, no hay problema, hermano. Eso pasa. Sí, es esa, ¿verdad? Sí, esa.
bastante gente que se va a mudar para acá, ¿verdad? Sí. Tiene todo lo que están construyendo aquí. Sí, ¿Sí? sí, mucho. Sí, bastante trabajo pasa para evangelizar. Sí, sí, hermano. Va a haber mucho trabajo. Ya, un momentito más. 20 segundos. ¿Cuánto? 20 segundos. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bien, estábamos escuchando ese canto, ¿verdad? Muy hermoso. Ahora en este momento vamos a venir al estudio de la palabra. Hay el tema, por lo menos en el video, los hermanos que están a través del video pueden leer el tema que tenemos para hoy. Los hermanos que están escuchándonos, ¿verdad?, a través de acá de la radio en vivo, el tema es un maestro ignorante. Ese es el tema, un maestro ignorante. Esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Y bueno, lo que mencionan las escrituras referente a ese personaje. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 9 y verso 10. Y vamos a estar predicando, enseñando la palabra del Señor en estos dos versículos. Quizás vamos a tomar algunos otros pasajes de las Escrituras, pero quiero que vaya conmigo. Si usted está en su hogar, si tiene la Biblia a la mano, vaya conmigo a la palabra del Señor. Los que en este momento van manejando, nos van escuchando ahí en su vehículo, bueno, ponga atención, oído, súbale volumen ahí a su radio y gocémonos, ¿verdad?, con la palabra del Señor en este momento. Dije que vamos a leer, por acá, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Escritura: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es una pregunta después del diálogo que tienen, ¿verdad?, con Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? El verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Gloria al Señor. Dijimos que el tema, ¿verdad?, es un maestro ignorante. Padre, te damos gracias, Señor, bendito Dios, en este momento por la palabra que hemos leído. Esta palabra es bendita y pedimos, Señor, que llegue al corazón de aquellas personas que nos están escuchando a través de la radio, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, a través, Señor amado, del internet, Padre Santo, que están ahí, Señor. Bendito Dios, escuchando, Padre, este mensaje. Pido, Padre Santo, que sea usted bendiciendo sus vidas, salvando al perdido, llevando, Señor, esa palabra, Dios, de consuelo a esos corazones, de restauración a aquel que lo necesita. Palabra de salvación, Señor amado, en el nombre de Jesús. Le doy gracias por esta bendición, Padre Santo, y en su nombre lo hacemos, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un maestro ignorante, como dije, ese es el tema que llevamos. Hemos leído acerca de un hombre llamado Nicodemo. De hecho, ¿verdad?, él es descrito como un fariseo acá en la Biblia. También que fue miembro del Sanedrín,
así se le conocía, y que este Sanedrín era el cuerpo gobernante de los judíos. Ellos eran los que estaban, ¿verdad?, dirigiendo al pueblo desde quizás el área religiosa, por decirlo de esta manera, ya que aunque los romanos estaban ahí, pero ellos preferían mejor, los judíos, ¿verdad?, estar atentos a los que los ancianos, estos maestros religiosos pudieran decirle, enseñarles o guiarles a través de ello. Entonces, entendemos a través de la Escritura que cuando el Señor comienza su ministerio, fue atacado fuertemente por ese grupo, ¿verdad?, de religiosos de ese tiempo, ya que el mensaje de Cristo confrontaba, el mensaje de Cristo chocaba, si puedo usar esta palabra, el mensaje de Cristo no iba de acuerdo a la enseñanza o las enseñanzas que ellos habían dado por décadas al pueblo judío, al pueblo de Israel. Otra de las cosas era, ¿verdad?, de que Jesús se levanta como un maestro, porque lo reconoce acá Nicodemo, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces sabían que Jesús tenía conocimiento, como maestro era un buen, excelente maestro, pero ellos lo veían hasta ahí nomás, como un maestro que Dios envía, Dios levanta. Pero en el caso de ellos, la mayoría o todos de ellos tenían que pasar, ¿verdad?, por ciertos procesos de estudios para poder aspirar a estos sillas o a estos lugares, ¿verdad?, de eminencia en el pueblo. De hecho, Cristo habla muchas veces acerca de alguien que hace una fiesta. Ustedes no procuren los primeros asientos como lo hacen los fariseos, porque a ellos les gusta ser alabados por la gente. En otras ocasiones, estos maestros se ponían a la esquina de una calle o se iban a las plazas y ahí levantaban las manos y hacían largas oraciones para que el pueblo los viera y el pueblo dijera, qué tremendo, no hay maestros como estos maestros que nosotros tenemos, hombres que buscan de Dios, hombres sometidos a Dios. Miren cómo oran, no solamente en el templo, sino que salen a las esquinas de las calles, sino que salen, ¿verdad?, a las plazas y ahí elevan largas oraciones. Bueno, y esto era, la Biblia lo describe, para ser oídos por la gente, para ser alabados por la gente. Así es el típico religioso. Siempre esas características se van a ver en una persona religiosa. Pero aquí llega un maestro, alguien que enseñaba, alguien que impartía enseñanza, que tenía discípulos, alumnos, que estaban, hermanos, bajo la enseñanza de él. Él era un maestro que impartía clases, ¿verdad? Y personas que anhelaban, ¿verdad?, lograr algún título, lograr alguna posición, basados al estudio, a la carrera que tuvieran, ¿verdad? Eran guiados por estas gentes. Y lo lamentable es esto que yo puedo encontrar aquí. Porque aquí yo estoy viendo un maestro, una persona que está enseñando, que es ignorante. Alguien que está enseñando de Dios cuando no conoce a Dios. Y aquí hay un problema bastante serio. Porque el maestro ignorante no se quedó solamente, ¿verdad?, con Nicodemo. En nuestros tiempos también hay maestros ignorantes. Porque dicen que pueden enseñar las Escrituras o predican el Evangelio o enseñan la palabra cuando desconocen a ese Dios que inspiró esa palabra. Y yo siempre he dicho esto, mire, es muy bueno, ¿verdad?, estudiar, es muy bueno, estudiar la Escritura. Esto es lo que la palabra, el Señor mismo nos enseña, nos manda a hacer. Y es bueno quizás egresar, o mejor dicho, ingresar a un instituto bíblico y prepararse y, bueno, tratar la manera de conocer mejor las Escrituras. Esto es muy importante. Pero una de las cosas que yo quiero que quede en su mente, usted que tiene anhelo, tiene deseo o lo está haciendo, de que si no hay presencia de Dios, si el Espíritu Santo no está en su vida para que le guíe, netamente será, bueno, un hombre, una mujer preparada, una mujer letrada, que puede enseñar y puede disertar y puede explicar algo, pero vacío de Dios, porque no conoce a Dios. Y yo lo compararía como aquella persona, bueno, que tiene o va, ¿verdad?, a un lugar, por ejemplo, aquí le llaman DMV, ¿verdad?, a pasar un test de manejo, ¿verdad?, el teórico, y basado a lo que conoce en la computadora, y ahí, bueno, depende de lo que haga, si es calificado para
para probar o no, ¿verdad? De acuerdo al conocimiento que tenga. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Tener un permiso porque teóricamente usted sabe a estar en la calle o en la carretera manejando. Entonces, honestamente, se puede conocer mucho de la Escritura, pero también tienes que conocer al Dios de la Escritura. Aquí encontramos a un hombre que enseñaba de Dios, hablaba de Dios, pero no sabía absolutamente nada de Dios. Y Cristo le dice, mira, te estoy enseñando cosas terrenales y no entiendes. ¿Qué pasaría si yo te enseño cosas celestiales? Tampoco las entenderías. Entonces, fíjese, note esto usted, ¿verdad? Le dice, eres tú maestro. La palabra que encontramos ahí del griego es la palabra didascalo. Esa es la palabra maestro que Jesús menciona. Dice, eres tú maestro, didascalo. Esa palabra significa instructor, doctor. Esa palabra significa maestro. ¿Eres tú un maestro? ¿Eres tú un doctor de la ley? ¿Eres tú un instructor? ¿Estás tú enseñándole a los demás? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que le estás enseñando cuando tú no estás conociendo nada de lo que enseñas? Si sabes letra, claro que sí sabes letra, pero no conoces a ese Dios, no conoces al Dios de las Escrituras. Y vuelvo a decir, este es un problema bastante serio. Cristo tuvo que batallar con ese sistema religioso en su tiempo. Fue atacado por el sistema religioso. Y uno de los problemas que había era que ellos habían puesto sus normas, sus reglas, doctrina de hombres, doctrina de los ancianos, que ellos tenían más alta estima y valor, la doctrina o la enseñanza de los ancianos a lo que Dios había establecido en las Escrituras. Y ahí es donde está el problema. Entonces, ellos comenzaban a enseñar mucho ritualismo acerca de lo que los ancianos habían establecido. Ellos tenían tanto, ¿verdad?, la Torá o la ley de Dios, como tenían también otros libros extras, en los cuales habían opiniones de ancianos, cómo es que se tenían que hacer las cosas. El problema era que en esas opiniones o mandamientos que los ancianos habían establecido, Dios no estaba ahí, porque Dios no estaba de acuerdo con lo establecido por los ancianos. De hecho, la vida de un fariseo era una vida de un hipócrita. Él pretendía, quería hacer creer que era una persona espiritual, cuando él sabía por dentro que no lo era, que le faltaba mucho para ser un hombre espiritual. Jesucristo se refiere a ellos y muchas veces o en algunas ocasiones en las Escrituras nosotros encontramos que le llama sepulcros blanqueados. Oiga, esta palabra quizás suena un poco bonita, ¿no? Un sepulcro blanqueado, pero esta palabra es bastante fuerte. Porque un sepulcro blanqueado que se ve bonito por fuera, pero por dentro hay pudrición, o sea, hay un cuerpo muerto, hay un cuerpo descompuesto, hay restos, ¿verdad?, que no tienen vida. Entonces le está diciendo, por fuera se ven bonitos, pero por dentro ustedes están muertos, están podridos, están descomponiendo o están descomponiéndose por dentro. Esto fue fuerte, un golpe bastante fuerte para la vida de aquellos que les gustaba que los pusieran en alto. Cuando ellos llegaban, como decía, a una fiesta, ellos querían estar en las sillas primeras para ser vistos y halagados, que la gente les diera la bienvenida y el aplauso para ellos, porque ahí estaba el famoso rabino, ahí estaba el famoso maestro, ahí estaba el famoso doctor. Entonces, este es un problema cuando el hombre se le olvida quién es el que lo ha rescatado, quién es el que lo sacó de la vida de inmundicia que llevaba. Yo siempre he dicho y siempre lo he predicado, recuerde de dónde Dios lo sacó. Piense bien lo que era antes y lo que ahora es. Y no lo es por lo que usted ha hecho. Es usted así por lo que alguien hizo por usted. En este caso, Jesucristo, que muere en la cruz del Calvario. Él da su vida. Él sufre por nosotros para que nosotros ahora tengamos vida y estemos en el lugar donde nosotros estamos. Hay personas, honestamente, que si no se les llama reverendo, para ellos es un insulto que se les llame por el nombre de él. O por lo menos si es un pastor y un pastor reverendo, honestamente se le tiene que decir pastor reverendo o reverendo pastor. Pero si usted no le dice la palabra por el título que tiene, se molestan porque para ellos es una falta de respeto. Ahora, son títulos que el hombre en realidad ha delegado. Pero cuando vamos a entender lo que significa la palabra reverendo, yo considero que esa palabra sería exclusivamente para alguien como Dios y no como el ser humano. Es que no importa los logros que tú has tenido.
Recuerda que el grande siempre en tu vida tiene que ser Dios. Y esto es lo que se les ha olvidado a muchos y se les ha subido el humo a la cabeza, que piensan que porque son maestros o predicadores del evangelio o porque ya los invitan a un lugar a predicar, entonces ya deberían de darle reverencia y mayor respeto a ellos. Sigue siendo el mismo rescatado, sigue siendo aquella persona que antes era un esclavo, pero ahora eres libre por la misericordia de Dios y has llegado al conocimiento de lo que sabes, de lo que conoces, porque Dios te ha ayudado. Como vuelvo a repetir, esto se les olvida a mucha gente y tratan de sacar provecho de algún título que tienen. Yo les llamo maestros ignorantes, porque puedes conocer mucho de la Escritura. Quizás puedes desglosar perfectamente un bosquejo, un mensaje. Puedes formar perfectamente la cabeza o el esqueleto, como se les puede decir, a través de lo que se conoce del estudio, de un bosquejo, un mensaje, una enseñanza que tú prediques. Honestamente, pero si la vanagloria, si el humo se te ha subido a la cabeza, eres nada. Todavía no has conocido a Dios. Dale gloria a Dios por lo que sabes y trata de enseñarle a otros. Trata de impartir el conocimiento a otros para que otro se prepare también, para que pueda enseñarle a otros. Yo considero que uno de los problemas más fuertes que también como el cristianismo está enfrentando, aparte de otros muchos más, es este. El problema de entre los mismos hermanos. El problema de entre los mismos hermanos. Que cuando alguien sabe algo y el otro no sabe, lo que se trata es de humillar o burlarse de esa persona porque no sabe. En lugar de acercarse, como hizo aquella pareja, ¿verdad?, con Apolos, y le expusieron más excelentemente el camino del Señor. Y aquel hombre enseñado mejor, porque él enseñaba de acuerdo a lo que enseñó Juan el Bautista, pero ahora era muy diferente. Ya le habían expuesto el camino del evangelio más a perfección como Cristo lo había enseñado. Juan decía, uno viene tras de mí y cuando éste venga os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces ellos le exponen y dicen, no, es que este ya vino. La llenura del Espíritu Santo ya se dio y tú la puedes recibir también. Que este es otro problema para muchas personas. Qué tremendo es y qué terrible para la iglesia, digo para la iglesia, que tengamos muchos egresados de un instituto bíblico vacíos del Espíritu Santo, llenos de letra, llenos de palabra, pero vacíos de presencia de Dios. Otra de las cosas que ha afectado mucho, y hablo en esa misma esfera, es lo que se conoce como la teología reformada. Por si acaso usted no sabía de esto. La teología reformada. No hablo de la reforma, ni de los reformadores. Hablo de la teología reformada. Este es un problema muy fuerte para el cristianismo. Este es un problema y es un veneno para la fe, si usted no lo sabía. Porque al parecer la teología reformada ha venido a sustituir al verdadero estudio teológico. La teología sistemática, como se le conoce también. La teología reformada en la reforma y esos principios doctrinales que fueron introducidos en esa teología reformada, peligrosos. Y yo me atrevería a decir algunos de ellos diabólicos. Algunos de ellos diabólicos. ¿Verdad? Por ejemplo, la gracia irresistible. O sea, que nadie puede resistir la gracia de Dios o el llamado de Dios. Que ninguna persona, absolutamente nadie, a quien Dios escoge, elige o predestina, puede resistirse al llamado de Dios. Qué tremendo esto. Y esto está en la teología reformada. Y esto va en contra de las Escrituras. Porque Dios dio al hombre un libre albedrío para que el hombre decida. Allá, desde el primer hombre, nosotros encontramos a Adán y a Eva. Imagínense, bueno, Dios los creó para ser salvos. ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué se equivocaron? Sabiendo quién era Dios, lo conocían perfectamente. Dios hablaba con ellos, les dio instrucciones y de repente escuchan la voz del enemigo y le hicieron caso a la voz del enemigo en lugar de obedecer a Dios. Problemas serios. ¿Dónde queda, verdad, lo que se ha enseñado en la teología reformada? Y el problema de esto es que muchos de los que están estudiando y de los que vienen egresados del instituto bíblico vienen con esa teología en la cabeza. Tú eres salvo, salvo siempre salvo. Porque el cristiano no pierde la salvación. Esto es más diabólico que el diablo. Que el cristiano no pierde la salvación o no puede perder la salvación aunque peque.
Aunque se descarríe, bueno, yo encuentro en la Biblia muchos que se descarriaron y vea que la Biblia no habla bien de ellos. No habla bien de ellos. Habla de personas que se descarriaron y fueron apóstatas y murieron apostatando de la fe. Y un apóstata no va al cielo. Un apóstata no va al cielo a menos que se arrepiente y se vuelva a la verdad. Pero no encontramos en la Biblia a alguien que apostató y se regresó a la verdad del Evangelio de Cristo. El que no se pierda la salvación y que nosotros fuimos predestinados, porque en Romanos encontramos y en Efesios encontramos esas palabras que el apóstol Pablo enseña. Bueno, yo quiero decirles, esa es la traducción que se le dio. Predestinado. Pero la palabra proorizo no significa predestinado, sino llamado. Todos fuimos llamados. El hombre decide si acepta al Señor, si recibe a Cristo o no lo recibe. Hermano, yo he predicado en muchos lugares y he predicado al aire libre, a lo que nosotros le llamamos campañas evangelísticas, donde he visto amigos tocados por Dios, llorando porque han sido tocados por la presencia de Dios. Y cuando se le dice, venga, reciba a Cristo, o quiere recibir a Cristo, dice, no. ¿Y por qué está llorando? Es que siento algo en mi vida. Pero siento que me dice que lo haga. ¿Y tú qué dices? No quiero hacerlo. El hombre decide si lo hace o no lo hace. Y como dije, es de tener mucho cuidado con esto, porque hoy se nos están llenando las iglesias con esta teología, porque las personas ya se les olvidó estudiar la verdadera teología, y ahora como es lo que hay, la materia que se imparte, los libros que se estudian, lo que se tiene es eso, una teología contaminada, una teología que no es completamente la verdad. Y aquí esto es un problema serio. Y a esto yo le llamo maestros ignorantes, porque pretenden dar a creer de que están enseñando la verdad, pero no lo están haciendo. De repente usted escucha personas que dicen, no, salvo siempre es salvo, usted no pierde su salvación, haga lo que haga, si usted está predestinado para ser salvo, aunque usted se descarríe, Dios en el último momento lo va a traer, porque bueno, así estudiaron, porque bueno, esos son algunos puntos de la teología reformada, porque bueno, eso es lo que le sirven a la mesa para que coman en los institutos bíblicos, en la mayoría. Es posible que haya algunos que estén exentos de esto, pero en la mayoría eso es lo que están comiendo y de eso vienen llenos. Recuerde que una de las cosas o principios que nosotros podemos entender acerca del cuerpo y de la comida, que el cuerpo o el hombre es lo que come. El cuerpo es lo que come. Como se alimenta, así es el cuerpo. Entonces, la persona que se alimenta con esta chatarra, la persona que se alimenta con esto tan bajo que no es la verdadera teología de Dios, que no es el verdadero estudio de la palabra, entonces eso es lo que es la persona. Eso es lo que verdaderamente es la persona. Y como dije, son problemas que no se notan. Que no se notan porque están lejos de la iglesia. Porque son pocas personas los que están, ¿verdad?, dizque preparándose. Porque son pocas personas los que, bueno, están allá, que vienen luego egresados y luego vienen a impartir ya como maestro, ya a enseñar. Pero ¿qué es lo que enseñas? Por eso es que hoy tenemos mucha gente incrédula a los dones del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo, porque en esta teología les enseñan también, que los milagros ya pasaron, que eso era para el tiempo pasado, que nada más era necesario para que la iglesia se diera a conocer, pero dándose a conocer la iglesia, ya los dones o los milagros no son necesarios, que ya Dios no está haciendo nada de eso porque ya no están trabajando esos ministerios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y hay otros que están abusando por otro lado, porque de repente encontramos apóstoles por todos lados, hermanos que ni siquiera ellos saben cómo se llaman, pero ya tienen un título de un apostolado o ser un apóstol, cuando en realidad yo creo en el ministerio apostólico y que todavía está en función. Pero es que los verdaderos apóstoles, de acuerdo a las traducciones, hasta donde venimos a llegar, no solamente del griego, sino que a través del latín, después de que la Biblia, ¿verdad?, del griego, arameo y el hebreo se traduce al latín. Bueno, en cualquier término que usted le busque, viene a concordar con un misionero. Alguien que anda predicando, llevando el evangelio por los montes, no solamente llenando estadios, sino que va a los lugares remotos donde nadie quiere ir.
donde los aviones no llegan, y como no llegan los aviones, no llegan estos famosos maestros, no llegan estos famosos predicadores, porque hay que caminar horas por cerros, por barrancos, para llegar donde está la necesidad del evangelio. Pero un verdadero apóstol está llegando ahí. Entonces, para hablar, si hemos tocado este punto, un verdadero apóstol, de hecho la palabra apóstol en uno de sus significados, esta palabra quiere decir desplazado. Alguien que es movido de su lugar para ser enviado a otro lugar. Veamos a Cristo como ejemplo. Cristo dejó el cielo y vino a la tierra. Un verdadero apóstol. Alguien que fue enviado. Ahora tenemos apóstoles que no se mueven del lugar donde están. Tenemos apóstoles que no se mueven. O sea, usted no los va a ver por los montes, por los campos, sudando para llevar la palabra, caminando. No, tranquilo. Si no llega el avión, no llegan ellos. Si no hay aire acondicionado, a usted o ellos allí no los va a ver usted. ¿Por qué? Porque en realidad han confundido el verdadero significado del ministerio. Ahora, yo creo, 5 ministerios que habla la Biblia, yo creo que están en función. Yo creo que hay maestros, yo creo que hay apóstoles, yo creo que hay profetas, yo creo que hay pastores, yo creo que hay evangelistas. Claro que sí. Pero cada uno está cumpliendo su función. Y aquí viene, como dije, el problema, ¿verdad? De todo esto. Aquí es donde viene el problema. Porque como dije, tenemos gente egresada a los institutos con grandes títulos, pero vacíos del Espíritu Santo. Teóricamente se conocen la Biblia, teóricamente te pueden decir algo, pero no tienen experiencia con Dios. Porque honestamente, como vienen vacíos, como no se les animó, no se les enseñó a buscar del Espíritu Santo, a buscar de la llenura del Espíritu de Dios en sus vidas, porque es necesario ser llenos con el Espíritu Santo. Yo voy a ponerle ejemplos de personas de las Escrituras que quizás no los vimos trazando una materia siquiera en un instituto bíblico, pero fueron hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy en día tenemos tanta gente vacía ocupando ministerios que no les competen a ellos. No les corresponde estar a ellos ahí en ese lugar, porque están vacíos del Espíritu Santo de Dios. Claro, están enseñando, sí, enseñan y toman la palabra, sí, pero vacíos. No hay un respaldo de Dios, no hay esa confirmación de Dios, de aquel que está predicando la palabra, que es la palabra viva, la palabra de Dios. Yo encuentro en la Biblia un hombre llamado Esteban. No me dice la Biblia que él, fue, ¿verdad?, instruido a los pies de algunos de los maestros, ni siquiera de este que nosotros estamos viendo llamado Nicodemo. Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Eso me dice la palabra. Hechos capítulo 6, verso 8. Vamos a ir ahí a la Escritura. 6, verso 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder. Estas dos cosas muchos no las conocen. Estas dos cosas muchos predicadores no las conocen. ¿Sabe por qué? Porque no oran siquiera. Unas 2, 3 palabras. Señor, tú sabes que voy a predicar. Ayúdame, respáldame, úsame y ya. No hay una búsqueda de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están confiados que tienen el conocimiento para poder hacerlo. No hay ayuno. De hecho, en muchas iglesias esto ya ni siquiera se menciona. Porque esto ya quedó abolido. Porque Cristo ayunó 40 días por nosotros. Y que ya el pueblo ya no puede ayunar, ya no tiene que ayunar. ¿Para qué va a ayunar? Y viven más en la carne que en otra cosa. No saben qué es ayunar, no saben qué es hacer un ayuno. Y luego de repente le sacan una lista de pretextos. No, es que si vas a ayunar, debes de saber por qué vas a ayunar. Claro que sabemos por qué vamos a ayunar. Claro que sí. La Biblia a mí me enseña de hombres de Dios, después de Cristo, que vivieron su vida en oración y en ayuno. Yo encuentro en el libro de los Hechos capítulo 12, del versículo 1 en adelante, a personas que estaban reunidos, maestros, estaban profetas, ahí habían evangelistas reunidos en ayuno, ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor. Un ministro es un servidor, sirviendo estos al Señor. Y el Espíritu de Dios habló a través de ellos. Ahora usted va a escuchar muchos profetas, mucha gente loca, que suelta palabras y dice que yo soy profeta y que si esto no se cumple, yo no soy profeta. Nunca se cumple porque no es profeta. Porque no lo es. Personas que hablan porque, se oye bonito, porque escucharon en la Biblia o leyeron en la Biblia de que alguien fue profeta, pero desconocen verdaderamente el ministerio profético. Lo desconocen verdaderamente.
piensan que un profeta es porque alguien se quiso poner como profeta. Tiene que ser llamado de Dios, porque es un ministerio que Dios lo da, no lo toma el hombre. No lo toma el hombre. Usted ve las locuras que ahora tienen. Si un pastor se hace apóstol, por ende, la esposa del pastor tiene que ser profeta. La esposa del pastor tiene que ser profeta. Y le dicen profeta, pero la palabra sería profetiza. Es tremendo, ¿no? Cuando esta plaga de profetas comienza aquí en California. $250 pagaban para que alguien les diera un título de ser apóstol, de ser un profeta, comprando algo que ignoran en realidad que es. Y todo esto es terrible porque esto se ha expandido. Esto es como peor que la plaga que estamos viviendo. Es peor todavía porque esto sí en verdad espiritualmente está matando mucha gente. No solamente de aquel que está contaminado por la letra que tiene metida en la cabeza, sino que está contaminando a un pueblo que le está escuchando. Un pueblo que no sabe de orar, no sabe de buscar de Dios, no sabe de estar unidos o reunidos como pueblo en un ayuno buscando el rostro del Señor. No saben, no es necesario para ellos hacer esto. No es necesario buscar a Dios. Estamos siendo bombardeados, atacados espiritualmente por la esfera demoníaca que se está moviendo en el mundo espiritual, pero no solamente en el mundo espiritual, también en el mundo físico. Esto se está moviendo en el mundo físico también. ¿Y qué está pasando con ellos? Bueno, están cruzados de brazos. Las personas que, entre comillas, están representando el cristianismo, cuando se les entrevista y se les pregunta por temas diferentes que hoy son muy sonados en los medios de comunicación, dicen, bueno, cada quien. ¿Cómo que cada quien? Bueno, que Dios nos ama a todos. Claro que Dios ama al ser humano. Pero es que el que es pecador se va, si no se arrepiente, va a ir a una condenación. Y hay que hablarlo claro. Pecado es pecado. Lo negro es negro y lo blanco es blanco. El problema hoy de que los ministros y estos maestros ignorantes les está pasando como los maestros que habían en el pueblo de Israel. Y el pueblo comienza a perecer porque le falta conocimiento. ¿Y por qué le falta conocimiento al pueblo? Porque no hay quien enseñe la verdad. De hecho, Dios pregunta y busca, sé que busca entre los seres humanos alguien que se pare en la brecha, que abra camino, que ore, que interceda, pero no hay nadie que lo haga. No hay nadie que lo haga. Bueno, como le dije, hoy en día, usted va a escuchar mucha gente hablando de Dios que a ese Dios no lo conocen. No lo conocen, se les nota en la manera de hablar, en la manera de conducirse, en la manera de vivir. No han conocido a Dios. Piensan que esto del evangelio es ya bueno, agarro una Biblia y enseño y ya estuvo. No, es que esto trae cambios a la vida. Esto trae cambios. Hay mucha gente que han sido confrontada por los mismas gentes de afuera. Cuando dice, no, yo soy cristiano. Y le dice, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Le dice una persona inconversa al cristiano. ¿Sabes cuál es la diferencia? No, ¿cuál es? Bueno, que tú vas a la iglesia y yo no. Pero la vida que tú llevas es la misma que yo vivo. La vida que tú vives, la manera de actuar tuya es la misma mía. O sea, no me estés hablando de cambios porque tú no has cambiado todavía. Y esto es lo que pasa en la vida de muchos cristianos. Que la única diferencia con el mundo es que ellos se congregan en una iglesia, pero siguen siendo los mismos mundanos. No ha habido un cambio radical en la vida de ellos. No hay ese cambio genuino, hermanos, por vivir el evangelio. Y no solamente por vivirlo, sino por llevarlo, predicarlo, enseñarlo a aquellos que no conocen del evangelio de Cristo. Y eso es un problema que la iglesia lo está enfrentando. Terriblemente hoy está haciendo esto muy fuerte en el cristianismo. Entonces, hablábamos acerca de este hombre llamado Esteban. Dice la Biblia en el verso 8 del capítulo 6, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dos cosas muy importantes: la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y aquí está hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en la vida de él. Entonces, aquellas personas conocían la Escritura, sí, claro que conocían,
porque eran maestros ignorantes. Ellos conocían perfectamente, pero ignoraban al Dios de esas escrituras que ellos habían aprendido. Pero luego vemos a otra persona que sí conocía verdaderamente a ese Dios a quien estaba predicando. Estaba lleno de gracia, lleno del poder de Dios. Si pasamos al capítulo 7, verso 54, dice la escritura de la siguiente manera: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto dice hasta el versículo 56, verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. El 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vea hasta dónde llegó. Los maestros ignorantes, ¿qué es lo que hicieron? Mataron a un hombre de Dios. ¿Cómo le dirían a Esteban en ese tiempo? Bueno, yo creo que lo mismo que le dicen a alguien que predica el Evangelio de Cristo. Un religioso, un legalista, uno que enseña doctrinas de hombre, porque esa es la táctica que el enemigo ha usado y ha metido en la mente de muchos maestros ignorantes para atacar el verdadero evangelio, porque ellos se sienten ofendidos, porque la verdad los confronta al pecado, a la vida religiosa que ellos llevan, y de repente, bueno, atacan esto. No, es que la religiosidad que vive en muchas iglesias, ¿de verdad es religiosidad? ¿O no será al revés? ¿De verdad ellos son los que viven, estos que predican la escritura y que la verdad, la Biblia te va a confrontar tu pecado? La Biblia, es que esto es lo que Dios hace, hermano, y por eso es que a mucha gente no le gusta la palabra, porque lo que Dios quiere es que el hombre se dé cuenta que es pecador, que necesita de Dios y que sin Dios está perdido, y para eso tiene que el hombre darse cuenta que es pecador. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que tanto el Espíritu Santo como esta palabra confrontan nuestra vida, redarguyendo nuestro corazón. O sea, redarguir es convencer con hechos. Y convencer con hechos, con escritura, de que usted necesita de Dios, necesitamos de Dios, porque somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Esto es lo que la escritura nos dice. Como seres humanos necesitamos el perdón de Dios y una vida de arrepentimiento para vivirla. Alabamos al Señor. Ahora, si regresamos al capítulo 6, verso 15, dice la escritura: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es lo que dice la escritura. Todo esto lo vieron en Esteban. El rostro como el rostro de un ángel. La gloria, la gracia, la misericordia de Dios estaba en la vida de este hombre. Ahora, yo le pudiera mencionar otros más. El apóstol Pedro, con todos los otros discípulos que eran pescadores, que el Señor los llamó. Yo siempre he dicho, un maestro, por lo menos, de estos maestros que ya vimos, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, como Nicodemo y algo otros más que menciona la Escritura, para buscar discípulos. Ellos no se iban a Galilea. Por favor. ¿Cómo se iban a ir a esa zona? O la Galilea de los gentiles, de los pecadores. Ellos se iban por Judea y las otras regiones donde sabían que podían encontrar personas más cultas, más preparadas, con más conocimiento, para que fueran sus discípulos y por lo menos la gente pudiera decir: miren qué clase de alumno, qué maestro tienen estos alumnos y qué alumnos tienen estos maestros. Personas preparadas, de aquí tremendos maestros, para que sigan enseñando, ¿verdad?, la ley, para que sigan enseñando mandamientos de hombre, para que sigan enseñando sus creencias, para que sigan envaneciéndose y exaltándose ellos mismos. El Señor se va a una región donde estos maestros no iban. Y el maestro de maestros va y busca discípulos en esas zonas, donde los famosos goínes, cuando se les llamaba de una manera despectiva, que recuerde que esa zona era habitada por judíos. Esa zona era habitada por judíos, pero se le llama esa región de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles. ¿Por qué el Señor comienza su ministerio en esa zona, en la zona más despreciable para el judío ortodoxo religioso?
¿Por qué el Señor tuvo que ir ahí? ¿Por qué no se fue a las altas esferas de la sociedad? ¿Por qué no se fue a los hijos de aquellos príncipes? ¿Por qué no se fue a buscar maestros de ellos? Porque sería la misma cosa con esta gente. Él busca hombres sencillos, simples, que no habían trazado, ¿verdad?, o pasado por una universidad teológica, por un lugar de teología donde les enseñaran la teología. Eran hombres que solo sabían pescar. Y el Señor les dice, yo os haré pescadores de hombres. Les enseña lo esencial, lo necesario que es buscar a Dios. Humillarse, someterse. ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor? ¿Sabe cuál fue lo que ellos le pidieron al Señor que hiciera por ellos? Que les enseñara a orar. Que les enseñara a orar. Y a mí me llama mucho la atención esto. ¿Por qué no les dijo, mira, ¿por qué no nos enseñas a desglosar la ley? ¿Por qué no nos enseñas a formar un esqueleto de un mensaje? ¿Por qué no nos enseñas a preparar un buen bosquejo para una enseñanza, Señor Maestro? Porque tú tienes un conocimiento y una sabiduría, porque tú eres Dios. ¿Por qué no nos enseñas a convencer a las masas? ¿Por qué no nos enseñas a motivar a la gente? Porque hoy se dejan de llamar predicadores para llamarse motivadores. ¿Por qué no nos enseñas, maestro, a motivar? No, le pidieron que les enseñara a orar. Porque ellos veían que ahí estaba, hermanos, esa base fundamental del ministerio de Cristo, la oración. Dice que el Señor, después de pasar por el día, incluso ya hasta tarde, noche, sanando enfermos, predicando el evangelio, se iba a los montes a orar. Buscaba los lugares desiertos, y no era que, bueno, un lugar donde había mucha arena, sino un lugar solo, donde nadie pudiera interrumpirle, donde tuviera comunión con el Padre, donde tuviera no solamente 1, 2, 3 o 15 o 20 minutos, 1 hora, 2 horas, no, tiempo para pasar con el Señor, con el Padre Celestial, orando el Señor. Tiempo de oración, horas de oración, madrugadas de oración. En algunas ocasiones nosotros encontramos en las Escrituras que dice, y muy de mañana se levantó y fue a orar. Muy de mañana, o sea, de madrugada, se levantó y fue a orar. ¿Quién? El Señor. Bueno, y si el Señor lo hizo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? De repente nosotros escuchamos esas famosas oraciones de poder que ahora encontramos o escuchamos desde los púlpitos de estos maestros ignorantes. Yo decreto, yo establezco, yo suelto la palabra, yo declaro sobre tu vida, yo aquí, yo allá, y es pura basura. Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. Son gente que no saben qué es levantarse de madrugada a orar. Son gente que no sabe qué es pasar tiempo o horas clamándole a Dios o hablando con Dios. Son gentes que no saben qué pasar, hermanos, en una bendición de ayunos. No saben, lo ignoran. Y por eso viven vacíos. Por eso viven vacíos. Por eso siguen de ignorantes como lo son hasta hoy. Con mucha letra, pero ignorantes. Y vuelvo a decir, de esto tenemos mucho dentro de las iglesias. Y es un problema. Y es un problema. Porque esto está afectando el verdadero crecimiento de la iglesia del Señor. Esto está afectando el verdadero crecimiento. ¿De qué te sirve que tú seas un maestro, un erudito en las Escrituras? ¿De qué te sirve que tengas el templo lleno, pero lleno de gente que no ha conocido a Dios? Lleno de gente con un conocimiento superficial nada más. Con un conocimiento de letra nada más, que no hay una experiencia. Porque ahí nunca se ha movido el Espíritu Santo de Dios. Porque ahí nunca se ha movido. No hay personas que hayan sido llenas con la gloria de Dios, con la gracia de Dios. De hecho, a esto le llaman locura. Que una persona hable en lenguas. Que una persona en la cual se manifieste el Espíritu Santo en la vida de esa persona. A eso le llaman locura. A eso le llaman, ¿verdad? Algunos dicen brujería, religiosidad. Bueno, tanta cosa. Emocionalismo. Porque ellos no conocen, ellos no entienden. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y ahora, si usted quiere saber el significado de la palabra natural del griego, es un hombre animal. Eso es lo que la Biblia enseña. Un hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Un hombre carnal, un hombre animal, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Porque para él son lo
cura. Y como he dicho siempre, de repente usted ve a personas que, bueno, tienen un título pegado en una pared. Han salido graduados, vienen egresados con títulos de la universidad, títulos de la escuela de teología. Pero personas que usted le ve su conducta igual que la de un mundano, igual que la de una persona que no es convertida, hablan como ellos, viven como ellos, escuchan la misma música de ellos, de hecho hasta publican la misma música. ¡Qué tremendo! Digo yo, ¿y esto es la ganancia que se tiene? ¿Y este es el conocimiento que estos traen? Porque de repente usted escucha a esos grandes artistas, cuando se les pregunta referente a escuchar canciones del mundo, dice, bueno, si habla de amor la puedes escuchar, porque recuerda que Dios es amor, así es que hay canciones que sí se pueden escuchar. ¿Cómo se va a poder escuchar algo que es dedicado para el diablo, para glorificar al diablo, para exaltar la carne? ¿Cómo es que un cristiano va a estar aconsejando de que sí se puede escuchar esto? ¿Sabes quiénes son ellos? ¿Sabes qué es lo que la Biblia dice de ellos? Son gente naturales, que no pueden percibir las cosas del Espíritu. O sea, gente animal. Es lo que la Escritura dice. Ahora, yo les llamaría, quizás de una manera más culta, más educada, maestros ignorantes. Maestros ignorantes, porque se la llevan de maestros cuando ignoran verdaderamente al Dios de la Escritura. Lo desconocen. No han conocido verdaderamente a ese Dios de las Escrituras. Y es lamentable, es decadente lo que se está viendo en la esfera de estos que se llaman artistas. Es decadente. Se lo digo que no hay ninguna diferencia entre un pagano, entre un mundano, entre un no convertido, a estos que dicen que son convertidos. No hay ninguna diferencia. Hacen lo mismo. Viven lo mismo, cantan lo mismo. Y de hecho buscan lo mismo. El ser aplaudido y el ser alabado por la gente, el ser reconocido, cuando recuerde que el único grande y el que merece honra y gloria es aquel que nos ha llamado. Si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas, seríamos siempre, siguiendo siempre, si es que estuviéramos vivos, aquellos perdidos, destinados a una condenación. Oiga bien esto, por no recibir a Cristo en el corazón. Si es que no estuviéramos ya en esa condenación del infierno. Recuerde que el único que merece ser exaltado es Cristo. ¿El hombre para qué? Si el hombre es polvo de la tierra. El hombre debe de darle gloria a Dios. Recuerde el tema y que no se le olvide. Maestros ignorantes. De esto abundan hoy en día. Maestros ignorantes. Doy gracias a Dios. Y bueno, ya un minuto más y nos vamos del aire. Le invito, si usted está buscando un lugar donde congregarse, estamos ubicados en el 2850 de la calle Rundle Way, aquí en la ciudad de Reno, Nevada. Cualquier mayor información, nomás salir del aire, usted puede llamar a mi número de teléfono 775-685-8236. Ese es mi número de teléfono. Y les invitamos, horarios de culto a las lunes a las 7 de la noche, miércoles a las 7 de la noche, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Así que les esperamos. Dios nos siga bendiciendo a todos y será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones para todos.